Esto que me sucedió pasó un invierno de 2016, en los valles de las sierras de Córdoba, cerca de Villa de Soto, durante el periodo de la esquila. Por entonces, trabajaba como capataz en La Clemencia, un establecimiento ganadero de 10.000 hectáreas, con un rodeo importante de Hereford y Corriente. Era un mundo aparte de cerros pelados, arroyos de piedra blanca y un silencio que se podía palpar. Mi jefe, don Humberto, era un hombre seco como un algarrobo. Heredero de una tradición criolla antigua, dirigía todo con un perfecto orden. Vivíamos en la casa principal, de gruesas paredes de adobe y techo de tejas, junto con otros 3 hombres: Tomás, el esquilador mayor; Pablo, el puestero más joven, cordobés de las Sierras Chicas; y Eulogio, el cocinero y vaqueano, que conocía cada sendero y cada historia antigua de la región. El trato entre nosotros era de respeto con distancia. Don Humberto era el patrón y punto. Las jornadas comenzaban al primer canto del gallo, con el olor a leña quemada y mate cocido que preparaba Eulogio. Desayunábamos en la cocina grande, el único lugar cálido de la casa, escuchando el informe de radio sobre heladas. Luego, las órdenes se daban con una precisión casi militar. Yo organizaba las cuadrillas de esquila, Tomás afilaba sus tijeras y revisaba el galpón, Pablo arreaba los lotes de ovejas que faltaban. Al mediodía, la comida era un rito de reposo y silencio, solo interrumpido por el sonido de los cubiertos. Por las noches, a veces, don Humberto permitía un juego de naipes o una partida de truco, pero la sobriedad nunca se perdía. Fue Eulogio quien, una noche, mencionó la cosa por primera vez, cuando estábamos terminando de cenar. «Mañana hay que ir a buscar ese lote de ovejas que quedó aislado en la quebrada del Overo», dije, consultando el mapa. Pablo dice que vio huellas de puma cerca. Eulogio, que estaba llenando la pava para el mate, se quedó inmóvil. «La quebrada del Overo, justo esa. Entonces vayamos temprano, no conviene andar por ahí después de que baja el sol. Ni siquiera con luna como esta», dijo, señalando la luna llena que se reflejaba a través de la ventana. Tomás, que limpiaba sus tijeras con un trapo sucio, soltó un bufido. «Otra de tus historias de fantasmas, viejo. Si escuchás a los del campo, cada cerro tiene su duende», dijo riéndose. «Entonces espero que sepas luchar con un puma hambriento, o algo peor», respondió Eulogio con sarcasmo, aunque su rostro estaba serio. Don Humberto, que revisaba unos papeles en el rincón, bajó lentamente el documento. Su perfil, duro a la luz de la lámpara de querosén, pareció esculpido en piedra. «La quebrada se recorre mañana. Se sale al amanecer y se vuelve antes del mediodía. Con armas, su palabra era la ley, así que el tema se cerró con un portazo de autoridad. Al día siguiente, aún de madrugada, entramos en la quebrada del Overo. Era un lugar sombrío, un desfiladero estrecho entre 2 cerros de tierra rojiza y blanca, lleno de arbustos espinosos y piedras sueltas. No había trinos de pájaros, solo el susurro del viento entre las paredes de la quebrada. Encontramos el pequeño lote de ovejas asustadas, reunidas en un rincón. Las arreamos con facilidad, pero la tensión no aflojaba. Pablo y yo llevábamos escopetas cargadas con postas, algo poco común para nosotros. Tomás, más incrédulo, solo llevaba su cuchillo de esquila. «¿Sienten eso?», murmuró Pablo, mientras caminábamos detrás del lento rebaño. «Es como si nos estuvieran siguiendo por lo alto». Miré hacia las crestas de los cerros. Solo había rocas y arbustos inmóviles. Salimos de la quebrada antes del mediodía, como había ordenado don Humberto. La tensión se disipó un poco bajo el sol pleno, pero al revisar el ganado en el corral, Pablo me llamó con voz tensa. «Patrón, venga a ver esto». Señalaba a una oveja del lote de la quebrada. En su anca, claramente visible, había un rasguño profundo. Eran 3 marcas largas, irregulares, como si hubieran sido hechas por unas garras que tiraron con fuerza, pero que no tenían intención de matarla. Todo lo contrario a lo que hubiera hecho un puma o un zorro. Además, las huellas no concordaban. Don Humberto examinó el rasguño con el ceño fruncido. Ordenó separar a la oveja y desinfectar la herida.
No dijo nada más. Pero esa noche, después de cenar, sacó un viejo rifle calibre 22, lo limpió meticulosamente y lo dejó apoyado junto a la puerta principal. Un acto que habló más que 1000 palabras. La luna llena duraría 3 noches más. La segunda noche, el miedo ya se había instalado en la casa como un inquilino más. Nos acostamos temprano, pero nadie dormía profundamente. Fue en la tercera noche cuando un sonido nos despertó a todos casi al unísono. Era una mezcla entre gemido y aullido largo. Parecía de animal, pero extrañamente también humano. Venía de muy cerca, quizás del patio mismo, justo detrás de la puerta de la cocina que daba al corral. Don Humberto fue el primero en levantarse, empuñando su rifle. Lo seguimos de inmediato, yo iba con mi arma, Tomás con un cuchillo y Pablo con una escopeta. Eulogio se quedó atrás, murmurando una oración. Don Humberto abrió la pesada puerta de madera con un tirón seco. El patio, bañado en esa luz lunar, estaba vacío. Pero al acercarnos más, pudimos ver sobre el suelo de tierra, justo frente al umbral, 2 huellas profundas de garras. Las marcas eran largas, con la impresión de dedos desproporcionadamente largos y una especie de palma enorme. Mucho más grandes y distintas que las de un puma. Las huellas venían desde la oscuridad del monte, se acercaban a la puerta, daban una vuelta completa como si quien las hizo hubiera estado rondando la casa, husmeando, y luego se perdían de nuevo hacia la quebrada. Pero lo más aterrador era que esa cosa caminaba de forma bípeda. Y basándome en la velocidad en la que había desaparecido del patio, parecía hacerlo con facilidad. Miles de teorías se estaban formulando en mi cabeza, mientras sentía como los dedos se me habían entumecido y no querían responder a mis órdenes. De pronto, un olor nauseabundo invadió el lugar. Fue tan fuerte que casi me hace vomitar. Noté como todos hacían muecas, pero nadie dijo una palabra. Don Humberto bajó el rifle. Su mano, siempre firme, temblaba levemente. Miró las huellas con el ceño fruncido, luego miró hacia la quebrada. En sus ojos, por primera vez, vi algo que no era autoridad ni dureza, era vulnerabilidad. Pero lo ocultó enseguida. Entren, ordenó, con voz ronca. Cierren todo, que no salga nadie hasta el amanecer. Rápidamente nos metimos todos adentro, pero antes de cerrar y tapiar todo como nos mandó el jefe, nos dimos cuenta de algo. Tomás, susurré, mirando a mi alrededor. ¿Dónde está Tomás? Un silencio helado se apoderó de la cocina. El último en entrar había sido Pablo, detrás de mí. Eulogio estaba junto al fogón, pálido como la ceniza. Don Humberto recorrió la casa con la mirada. Su rostro era una máscara de furia y miedo. No sé, creo que lo vi detrás nuestro. Fue todo muy rápido, dijo Pablo, con la voz rota. Imbécil, rugió don Humberto, y el sonido fue peor que cualquier aullido exterior. Lo dejaste afuera. Yo voy a buscarlo, dije, mirando a don Humberto. Y Pablo, él conoce estos cerros mejor que nadie. Lleven la 22, ordenó el patrón, intercambiando mi arma con su rifle de repetición, el mejor que tenía. Y esto, me dio un encendedor de metal. El fuego espanta a casi todas las bestias. Vayan, busquen a Tomás y regresen. Pero con precaución, no se hagan los héroes. Pablo y yo salimos al patio gris. Las huellas aún estaban allí, marcadas en la tierra húmeda por el rocío. Eran innegables, reales y aterradoras. Merodeamos alrededor de la casa, gritando el nombre de Tomás por lo bajo, pero él no estaba por ninguna parte, parecía haber desaparecido. Patrón, mire lo que encontré, murmuró de repente Pablo, mientras señalaba al suelo. Yacía allí, junto a un arbusto espinoso, el cuchillo de esquila de Tomás. Estaba manchado de tierra roja, como abandonado en una fuga precipitada. Un poco más adelante, encontramos un trozo de su camisa de gaucho, desgarrado y colgando de una rama baja. El miedo se me convirtió en un nudo de hielo en el estómago. Siguiendo el camino de sus pertenencias, estaba el rastro de las huellas. El corazón se me detuvo de solo pensar que la criatura se lo había llevado.
Entonces juntamos valor y nos pusimos a seguir el rastro de la bestia, el cual se adentraba en la quebrada del Overo. El silencio en el desfiladero era absoluto. No había pájaros, ni insectos. Solo el eco de nuestros pasos y el viento soplando entre las rocas como un lamento. Avanzamos con más cuidado. Yo mantuve el rifle en alto. La quebrada se ensanchaba en un pequeño vallecito, y fue allí donde por fin lo vimos. Tomás yacía contra un tronco de algarrobo, con la mirada perdida en el horizonte. Estaba vivo, pero temblaba incontrolablemente. Tenía arañazos en los brazos y el pecho, no profundos, pero extraños, tal como los de la oveja. Pablo gritó el nombre de Tomás, mientras corría hacia él. Tomás parpadeó lentamente, como si saliera de un sueño muy profundo. Me colgué el rifle en un brazo y me acomodé frente a Tomás, dispuesto a levantarlo. Pero fue entonces, cuando sentí el movimiento de una presencia cerca nuestro. Al parecer Pablo también lo sintió, porque los dos nos giramos casi al mismo tiempo. A unos 20 metros, de pie entre dos rocas, estaba la criatura. No era un lobo, ni tampoco un hombre. Era una abominación, mezcla de ambas cosas. Era un ser alto, medio encorvado, cubierto de un pelaje oscuro y enmarañado. Sus piernas eran demasiado largas, terminando en pies que eran una mezcla de pata y mano humana. Tenía un hocico alargado y ancho con dientes filosos, y las orejas eran puntiagudas como las de un lobo. Sus ojos brillaban con una inteligencia perversa y amarillenta bajo la luz de la luna. Nos miró, y por un instante, supe que éramos sus presas. «Pablo, dispara», grité, desgarrándome la garganta. El chico, paralizado por el terror, levantó su escopeta y disparó. Los perdigones rebotaron en las rocas cerca de la criatura. Pero ésta no se inmutó. Solamente emitió un gruñido bajo, como si nuestro intento de defendernos le hubiera molestado. Entonces, dio un paso hacia nosotros. Actué por instinto. Apunté con el rifle de don Humberto y disparé al aire, por encima de su cabeza. El retumbo ensordecedor rompió el hechizo del lugar. La criatura parpadeó, confundida por el ruido. «Fuego, Pablo, el encendedor». Pablo entendió de inmediato y corrió hacia unos arbustos secos. Rasguñó la piedra del encendedor una y otra vez hasta que una pequeña llama prendió un puñado de pasto seco. Entonces agarró una rama en llamas y la empezó a blandir como una antorcha. La criatura retrocedió un paso al ver el fuego ardiente. Un siseo de odio y dolor escapó de su hocico. No le temía al ruido de las balas, pero sí al fuego. Aprovechamos el momento. Cargué a Tomás, que apenas podía sostenerse en pie, sobre mi hombro. Pablo continuó moviendo la antorcha, haciéndose ver más grande y manteniendo así a la bestia a raya. Caminamos hacia atrás, sin dejar de mirarla, hasta que salimos de ese pequeño valle y comenzamos a correr cuesta arriba, de vuelta a la casa. Por suerte, no nos siguió. Cuando llegamos a la Clemencia, don Humberto nos esperaba en la puerta. Al vernos, su rostro se endureció, pero vi el alivio en sus ojos cuando vio a Tomás con vida. Eulogio nos ayudó a entrar y atender a Tomás en una cama. Esa noche, velamos, cada uno en su puesto, con las armas a mano, mirando por las ventanas hacia la noche impenetrable. El aullido del lobizón no volvió a oírse, pero la sensación de ser observados, de tener algo rondando justo fuera del círculo de luz de la casa, era insoportable. La luna menguó, y los días siguientes fueron pasando con normalidad. Por suerte, nunca volvimos a ver las huellas ni tampoco a la criatura. La oveja marcada sobrevivió, pero quedó esquiva, asustadiza. Yo dejé la Clemencia unos meses después. Supe, años más tarde, que don Humberto nunca volvió a mandar a nadie a la quebrada del Overo. Dejó ese sector del campo sin tocar, como un santuario o una zona de cuarentena. Tomás se recuperó físicamente, pero nunca se le quitó el horror y el trauma de lo que vivió. Y yo no puedo ver una luna llena sin que un escalofrío recorra mi espina dorsal. Y es ahí cuando llegan esos horribles recuerdos, la casona, mis compañeros de trabajo, los aullidos,
Y me pregunto si esa bestia es lo suficientemente inteligente como para recordar nuestras caras, rastrearnos y venir a cazarnos uno por uno. Igual quédense tranquilos, estas cosas pasan lejos, en el medio del campo, donde el monte avisa. La primera vez con señales, la segunda ya no avisa. Yo no digo nada, solo digo que nunca está de más llevar un encendedor encima, aunque no fumen. Si llegaste hasta acá es porque el video te gustó, así que regálame un pulgar arriba y una suscripción. Así juntos podemos crear una comunidad muy activa. Sin más que decir, me retiro.